iniciar con la descripción del problema. En este se tuvo en cuenta investigaciones previas, tales como son Larios 2001, Ayala y Tobón 2016, Martínez 2011 y Garzón 2008, así como mi punto de vista y mi perspectiva, ya que como lo mencionaba el doctor Carlos Valencia, soy docente de matemáticas en el Instituto San Andrés y previas conversaciones con algunos estudiantes con respecto a la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. En la parte izquierda pueden observar algunas apreciaciones de los estudiantes que se dieron en el momento de la entrevista que a ellos se les realizó. En cuanto a la descripción del problema, tenemos dos roles muy importantes, el rol del docente del Instituto San Andrés y el rol del estudiante del Instituto San Andrés. En cuanto al docente, tenemos que el docente imparte una enseñanza tradicional de la matemática, donde lo que hace él es dar una clase magistral y una explicación del tema, dado que hay un desinterés por capacitarse de los docentes. Este desinterés por capacitarse genera a su vez poca innovación en el aula, ya que se resume, como lo mencioné, en una clase magistral donde hay un proceso mecánico y anedónico que finalmente termina generando en el estudiante un bajo rendimiento y deserción escolar. Asimismo, tenemos una falta de comunicación, ya que, como lo menciona Larios 2001, el estudiante se resume a recibir, digamos, órdenes del docente y no tiene ningún derecho ni ninguna objeción a hacer ningún tipo de pregunta. Es por ello que se genera entonces que no haya un incentivo hacia el pensamiento crítico, entendiendo el pensamiento crítico como el aprendizaje que se genera en el estudiante de tal manera que le sirva para su diario vivir, que le sirva en su contexto. Y finalmente tenemos, no se diferencia los procesos de aprendizaje en los estudiantes, es decir, el docente piensa que todos sus estudiantes aprenden al mismo ritmo, con los mismos estilos y, digamos, esta es una falla, digamos, un poco grave. En cuanto al rol del estudiante, como lo mencionaba, debido a la enseñanza tradicional de las matemáticas, como lo menciona Ayala 2016, es un modelo donde hay metodologías poco atractivas, entonces hay un aprendizaje memorístico que genera en el estudiante apatía, poca participación, miedo, frustración y desinterés. Y además hago hincapié en el contexto diverso, me refiero a contexto diverso a los estudiantes con necesidades educativas especiales, dado que ellos, digamos, se ha creado unos imaginarios y unas barreras, una marginación de alguna manera, y ellos, digamos, son de una especie de objeto dentro del aula, es decir, no se les está teniendo en cuenta los ajustes razonables y ellos, digamos, así son como asistentes a la clase. Asimismo, también es importante recordar que el aprendizaje de los estudiantes está ligado a la forma como enseñan los docentes y que se ve reflejado en los informes periódicos que presenta la institución. A partir de allí planteamos la pregunta problema, cuáles son los sentidos que dan a la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas los estudiantes y profesores del área del Instituto San Andrés, Quinchía Risaralda. Para dar cumplimiento tanto a los objetivos, tanto al objetivo general como a los objetivos específicos, tuvimos en cuenta la unidad de análisis, que son los estudiantes y docentes del área de matemáticas, y cuáles son los sentidos que ellos le dan a la enseñanza del aprendizaje, y cómo emergen las voces de estos dos actores en estos dos procesos, cuál es la percepción que ellos tienen, tratando de identificar los sentidos de cada uno de ellos. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos, trabajamos entrevistas, historias de vida y observación y diario de campo, que más adelante abordaré un poco más a fondo. En cuanto a la justificación, es muy importante el reconocimiento del estudiante en su proceso de formación, dado que los estudiantes requieren de un acompañamiento que permita entender y detectar cuáles son digamos, los vacíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tratando de que ellos se apropien del conocimiento a partir de las matemáticas en la vida cotidiana. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de las estrategias metodológicas innovadoras.
dado que el Arias 2011 menciona que la enseñanza no se debe dar o resumir a la transmisión de conocimientos de libros y documentos oficiales, sino que es muy importante echar mano de todas estas estrategias metodológicas. Asimismo, BAES 2007 hace hincapié en la vocación del docente y la importancia de planificar diferente para todos los grupos con los que trabajamos en el aula. Es decir, que no se planee una sola, de una sola forma para todos, sino que de acuerdo a las necesidades de cada grupo podamos dar cumplimiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientando a los chicos de la mejor manera dentro del aula. En cuanto a la necesidad de una educación inclusiva, es necesario que se deje de lado todos estos criterios selectivos que tiene la institución y que hace muy importante que los chicos que tienen algún tipo de barrera educativa puedan contar con ajustes a ese proceso de formación, con ajustes al plan de estudios. Como dado que Ferber y Viloch recurren o hacen importante la necesidad de que en la escuela se garantice el proceso de educación a todos los chicos en igualdad de derechos. En cuanto al marco teórico, tenemos los siguientes referentes que lo que permitieron fue dar cumplimiento y a todo el proceso de investigación, así como fortalecerlo de la mejor manera. Tenemos en primera medida la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas por Tovar 2012, quien nos dice que no es necesario echar mano de ninguna regla para enseñar las matemáticas, que las matemáticas las vivimos a diario en nuestro contexto y que es muy importante vivir las matemáticas, reconocerlas en todo lo que nos rodea, abrir un nuevo horizonte y observar esto en el proceso de aprendizaje con mejoras. Tenemos también la enseñanza por Muñoz y Pla, Muñoz 2010 y Pla 1993, que nos hablan de un conjunto de interacciones entre dos roles muy importantes, que es el rol del docente y el rol del estudiante, donde se generen, digamos, procesos de indagación que generen mejores procesos. En cuanto a los sentidos, tenemos a Molina 2008 y a Holzapfel 2005. En primera medida, ellos hablan de los sentidos desde tres aspectos: los sentidos desde la forma, desde lo existencial, lo semántico y lo metafísico. Lo existencial entendido como las acciones o las decisiones de las personas, el semántico dado como el concepto como tal de la palabra, y el metafísico desde la contextualización de cada persona, es decir, en este caso, cuál es como el significado de la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas en el Instituto San Andrés, para qué sirve la educación que allí se está implementando y para qué sirve la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. Asimismo, Vygotsky hace una relación entre lo cognitivo y lo psicológico, es decir, entre el pensamiento y el comportamiento, cómo al estudiante tener empatía, frustración, miedo por las matemáticas se ve reflejado en las calificaciones o en los informes periódicos que se entregan. En cuanto al aprendizaje, tenemos a Alonso 2012, que nos habla que el aprendizaje es un proceso cíclico donde hay modificación de actitudes y que esta modificación de actitudes permite que se genere un cambio en el proceso de aprendizaje, generando nuevos aprendizajes. En cuanto a las necesidades educativas especiales, tenemos a Angulo 2015 y a Warnock 1974 y 1978, que es finalmente cuando se hace la publicación. Warnock nos habla de la importancia de proporcionar a las personas con necesidades educativas especiales una independencia, de tal manera que ellos puedan gestionar su propia vida y de esta manera se le dé una perspectiva innovadora a la educación para las personas con barreras educativas, generando igualdad y generando que los fines de la educación de ese cumplimiento a cada uno de ellos y que exista una unificación, digamos, en la enseñanza y en el aprendizaje que se le da a las personas o a los estudiantes que no tienen ningún tipo de barrera y a los que sí tienen un tipo de barrera. En cuanto a Angulo 2015, nos habla de que las personas con necesidades educativas especiales son personas que tienen capacidades excepcionales,
¿sí? Y que esas capacidades excepcionales permiten que en ellos se genere o se dé un desarrollo integral, pero que para ello es muy importante que puedan dar cumplimiento a este fin. En cuanto a la enseñanza planteada por Font, nos habla de un proceso mental que permite saber cómo llegar al estudiante, cómo y cuándo le voy a enseñar al estudiante de tal manera que pueda tener el estudiante una formación integral, que el estudiante no sea objeto de aprendizaje, sino que su punto de vista también cuente dentro del aula. Y además rescato una idea muy, muy valiosa que comparto con este autor, que es que las investigaciones pasen del papel a la práctica, dado que sería muy valioso, digamos, generar una evolución en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Tenemos asimismo el PIAR, un decreto del 1421 del 2017, que nos sirve como una herramienta que garantiza los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los sentidos, no solamente en el aspecto académico, sino en el aspecto emocional, familiar del estudiante, y que es muy pertinente para manejar los estilos y ritmos de aprendizaje según la necesidad de cada estudiante. Tenemos el aprendizaje de las matemáticas, planteado por Diamor y Godino 2007, que nos habla que el aprendizaje de las matemáticas debe ser un aprendizaje con sentido social y cultural, que genere en el estudiante un cambio hacia cómo ve las matemáticas y que se genere un cambio en la manera como se imparten las matemáticas dentro del aula. Y finalmente tenemos a Mier, que nos habla del currículo, que nos habla de que es una construcción donde están los aportes de toda la comunidad educativa y que permite que se genere un mejor desempeño. En cuanto a la investigación, tenemos una investigación cualitativa. Hicimos énfasis en Hernández y Amper, dado que estamos indagando, averiguando, conociendo las percepciones tanto de docentes y estudiantes del Instituto San Andrés en cuanto a la enseñanza y en cuanto al aprendizaje, cuáles son los sentidos que ellos le dan, las voces que emergen de ellos. En cuanto al enfoque, es un enfoque fenomenológico, ya que estamos describiendo el fenómeno a partir de la visión de cada participante, pero finalmente esa visión de cada participante nos va a permitir construir una visión en colectivo, de tal manera que podamos dar cumplimiento o solución a la problemática que tenemos, contextualizarla y todo esto a partir de las experiencias que ellos viven, de los análisis de las pruebas que en la institución se realizan, cómo ellos viven el proceso. Podemos observar entonces aquí una imagen del diario de campo, una imagen de una estrategia de juego que es un dominó de fracciones y en la parte de abajo un hallazgo que es de un trabajo que se realizó con un estudiante con necesidades educativas especiales, donde él respondió de manera muy positiva a la estrategia que se planteó. Para las etapas de la investigación tenemos entonces las historias de vida que se hizo a través de las experiencias de los estudiantes y cómo ellos han vivido este proceso. Asimismo, las entrevistas que nos permitió tener un acercamiento tanto con docentes y estudiantes, una interacción con ellos de tal manera que ellos nos pudieran contar cuáles eran esas, digamos, miradas que tienen sobre este proceso. Y la observación participante, que fue donde se generó una interacción dentro del aula para ver cómo el docente enseñaba y cómo el estudiante aprendía las matemáticas. Y finalmente, a partir de estas miradas, entonces lo que hicimos fue proponer o dar a conocer una propuesta curricular. Tenemos aquí una imagen de las preguntas que se realizaron a estudiantes y docentes en cuanto a la mirada que cada uno de ellos tiene de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, el gusto, la aplicación a la vida cotidiana, en cuanto a los docentes, las estrategias que utilizaba con los estudiantes que tenían algún tipo de necesidad educativa. Para los hallazgos de las entrevistas de estudiantes y docentes, nos pudimos dar cuenta que a ellos sí les gustan las matemáticas, lo que no les gusta es cómo les enseñan las matemáticas. A ellos les molesta que el profesor siempre esté dando una clase magistral, dado que eso genera en ellos sentimientos negativos, empatía, frustración, pensamientos de que las matemáticas son para personas inteligentes y además viene mediado por una creencia matemática desde la casa.
es decir, que influye mucho el pensamiento que tienen, digamos, sus personas, su papá, su mamá, sus abuelos, sus antepasados, y esto influye muchísimo en ellos, que es muy importante, y ellos creen que sí, las matemáticas tienen aplicación en la vida cotidiana, pero es muy importante tener una empatía con el profesor, que el profesor genere o haga clases más dinámicas y contextualizadas, y piden además que las clases sean a partir del juego. Entonces es allí donde nos damos cuenta que las creencias matemáticas son un poco subjetivas, basadas en la experiencia de la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. Como lo menciona Godino 2004, es muy importante formar estudiantes con una capacidad de interpretar todos los datos que tienen en el contexto. Y esto genera entonces en ellos motivación, y muy importante que no se oriente conceptos vastos y sin argumentos, dado que esto es lo que genera en ellos sentimientos negativos. En cuanto a la respuesta negativa, también pudimos observar, como lo mencionó Hidalgo 2004, que la respuesta negativa surge de la dificultad del entendimiento de las matemáticas y que está influenciada por lo cognitivo y lo emocional. Y esto no permite que se genere una empatía entre el docente y el estudiante. Es por eso importante implementar una enseñanza, una metodología variada, donde haya articulación de los planes de estudio ajustados a las necesidades de cada estudiante, y rescatamos nuevamente una mirada de Hidalgo 2004 que nos habla que en los niveles superiores hay exceso de teoría y hay una ausencia entre la relación de lo que se explica con las situaciones que vive el estudiante en el contexto. Y es por eso tan importante que, como lo menciona Godino 2004, el docente cambie su forma de concebir las matemáticas y la forma en la que la enseña. En cuanto a las clases a partir de los juegos, nos remitimos a Vixio 2001, que nos habla que el juego es una herramienta muy importante para enseñar y para desarrollar habilidades en los estudiantes. Es decir, tener el juego como una estrategia dinamizadora y una aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana. En cuanto a los docentes, es muy importante que los docentes, como lo menciona Gómez 2004, se integre lo pedagógico con las demás, digamos, pensamientos del contexto del estudiante, lo emocional, lo cognitivo, lo social, de tal manera que se genere una transformación en la enseñanza. Y que el docente, como lo menciona Cabeza 2018, tenga una formación sólida que le permita enfrentarse a esas situaciones que se viven dentro del aula. Y que no se genere un proceso, digamos, solamente de conocimientos cognitivos. En cuanto a la historia de vida, los hallazgos fueron que los estudiantes iniciaron aprendiendo las matemáticas a partir de contar con el ábaco, con palitos de bombón, de helado, semillas y piedras, rayas en el cuaderno, que les enseñaron también matemáticas con juegos, rondas infantiles, y tienen gratos recuerdos de los profesores de primaria. Ellos argumentan que es muy importante que los docentes impartan sus clases con amor, que los estudiantes con necesidades educativas sean incluidos. Se evidenció también que no hay un diseño de PIAR y que las matemáticas del colegio ellos las consideran complejas y les genera entonces esta complejidad, pereza, paciencia y falta de paciencia y miedo. Entonces allí nos remitimos a Piaget, que nos habla de la construcción del conocimiento desde varios aspectos: el aspecto físico, lógico, social y matemático. El lógico y matemático cuando ellos observan y manipulan los objetos, ¿sí? Así como el físico. Y cuando, digamos, observan las formas y los tamaños, estamos hablando de un conocimiento matemático. Y finalmente, cuando hay la interacción entre el docente y el estudiante, o entre el estudiante con sus pares, tenemos un conocimiento social. Y vemos cómo al avanzar, digamos, en el proceso de crecimiento, se va perdiendo como esa estrecha relación entre el docente y el estudiante. Es por eso tan importante que se promueva un desarrollo integral, como lo menciona Sanabria 2016, que habla de un desarrollo integral en cuanto a lo cognitivo, socioafectivo y una participación activa de los estudiantes. Tenemos aquí el diseño curricular vigente en la institución. Como pueden observar, se trata de un diseño curricular donde se especifica solamente los conocimientos o la temática que están en libros oficiales,
y documentos oficiales y, digamos, está un poco descontextualizado para lo que quieren los estudiantes. Tenemos aquí la propuesta curricular. En cuanto a la propuesta curricular, tenemos que se trata de una propuesta donde se tuvo en cuenta los estándares y derechos básicos de aprendizaje, así como los resultados de las entrevistas que se aplicaron a estudiantes y docentes, donde se propone la posibilidad de transformar la estructura de la malla. Ella cuenta con una coherencia tanto horizontal como vertical, donde, como pueden observar, las preguntas están orientadas hacia el contexto del estudiante. Un ejemplo, es posible utilizar los números reales para hallar el nivel del mar de Quinchía Risaralda. Otra pregunta, ¿qué números que hacen parte de los reales serían de uso en el aspecto económico de una familia quinchieña? Y también muy importante rescatar la transversalización con otras áreas del conocimiento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que en el contexto de Quinchía hay muchos cultivos de peces, ¿sí? Entonces, en una de las transversalizaciones del área de ciencias naturales, tenemos la posible utilización de las matemáticas para hallar el crecimiento exponencial de un cultivo de peces, también para calcular el pH de las diferentes fuentes de agua y cómo están estas, digamos, de alguna manera contaminadas. Es muy importante también destacar cómo la transversalización de las matemáticas hacia el contexto permite que los estudiantes, digamos, tengan una mejor evolución, como se evidencian los ajustes razonables que si es un estudiante con necesidades educativas especiales, respondió de manera muy positiva y me permitió conocer que para él es más importante aprender desde el contexto, no que le ponga una suma que tenga un número uno debajo del otro, sino aplicarlo de una forma lúdica, una estrategia dinamizadora que él lo pueda comprender. En cuanto a las conclusiones, a partir de las estructuras semánticas identificadas, pudimos darnos cuenta que es muy importante la interpretación de los sentidos del aprendizaje, ¿sí? Dado que los estudiantes están reclamando que por favor se oriente las matemáticas de otra manera, ¿sí? Que se cambie la forma en la que ellas se ven, la percepción que ellos tienen de las matemáticas. Asimismo, se evidenció en las entrevistas que se hizo a los docentes la necesidad de una actualización por parte de ellos, donde se implementen nuevas estrategias y prácticas pedagógicas, donde haya actividades más creativas y lúdicas. En cuanto a la entrevista de los docentes, también pudimos evidenciar que no hay una distinción entre diversidad y pluralidad, es decir, el docente no está haciendo ningún tipo de ajuste para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Él piensa que todos sus estudiantes están aprendiendo de la misma manera. Y en cuanto a los hallazgos de las entrevistas e historias de vida, entonces nos dimos cuenta que es muy importante la propuesta del diseño curricular que les enseñé como un recurso pedagógico.